Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del módulo de proyectos de compensación. En este caso tenemos que abordar lo que os había comentado en el módulo anterior, que era una experiencia práctica del desarrollo e inscripción de un proyecto de absorción dentro de la Oficina Española de Cambio Climático. En este módulo abordaremos lo que es un proyecto de absorción, refrescaremos los conceptos que habíamos dicho en el módulo anterior, hablaremos de la estructura, el contenido y las condiciones que tiene que tener la parcela donde se ubique ese proyecto, la tipología de proyectos inscribibles, la metodología para calcular las absorciones y otros requerimientos como es un plan de gestión o el propio proceso administrativo de registro del mismo. Por tanto, vamos a volver a refrescar conceptos como qué es un proyecto de absorción. Habíamos estado hablando en la sesión anterior del protocolo de Kioto en el 2005 como un hito en el que había una concienciación respecto al problema que tenía el planeta de cambio climático y en la Convención Marco de Naciones Unidas se definieron una serie de compromisos para bajar los niveles de CO2 existentes en la atmósfera a niveles preindustriales. Por tanto, a través de estas nuevas políticas se definió un nuevo concepto, que eran los proyectos de absorción. Intentaron marcar que había que hacer algo dentro de ese protocolo de Kioto para no solamente limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino hacer algo mucho más activo, y era el concepto de sumideros de CO2. Era el primer concepto que se marcó en aquella época para facilitar el cumplimiento de esa limitación de las emisiones. Por tanto, como os había comentado, los proyectos de absorción o proyectos de compensación no dejan de basarse en el fundamento biológico de las plantas, en esa fotosíntesis, que es el proceso que tienen las plantas de captura de CO2 y transformarlo en oxígeno y retener ese dióxido de carbono en sus células vegetales, en su madera en concreto, y retirarla de la atmósfera. Por tanto, los proyectos de absorción son auténticos reservorios de CO2. Los reservorios tenidos conceptualmente como almacenes de carbono, es decir, sistemas capaces de acumular o retener carbono. Algunos ejemplos de estos almacenes de carbono pues son la propia biomasa forestal, los productos de la madera o incluso los propios suelos, que de por sí también captura CO2. Por tanto, si la cantidad de carbono que entra en estos reservorios es mayor de la que sale, por tanto serán considerados como sumideros de carbono, es decir, como captadores de CO2 en la atmósfera. En caso contrario, serían una fuente de emisión de gases de efecto invernadero, como puede ser la propia combustión de gasolina, de gasoil, de nuestra actividad industrial. Por tanto, los proyectos de absorción vienen a mitigar y a reducir los niveles de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Y esos reservorios pues son en la biomasa viva, en los propios árboles, en la propia materia orgánica muerta. Cuando el ciclo biológico de un árbol termina y muere, esa biomasa no se libera a la atmósfera, sigue retenida en esa madera muerta que entra. Y además los suelos. Los suelos tienen una capacidad de absorción con el intercambio de oxígeno y CO2 a lo largo de su desarrollo, que también retienen atmósfera CO2 en su estructura. Por tanto, los proyectos de compensación tienen una estructura tipo que se basa principalmente en proyectos basados en una calificación de los terrenos en los donde se ubica, una descripción de exactamente qué es lo que se va a hacer, qué proyecto se va a abordar, y un plan de gestión o de conservación para esos periodos de permanencia que habíamos comentado, que tenían que ser de mínimo de 30 años en el caso del estándar español, y en los estándares internacionales, los VCS, los Gold Standard, los American Carbon Registry, se podían ampliar hasta 100. Por tanto, los proyectos de compensación es necesario una acreditación de que ese terreno es apto para desarrollar una plantación. Tienes que incluir una memoria de cómo va a ser esa plantación, qué preparación del terreno, qué selección de especies vas a plantar adaptada a la climatología de la zona, al tipo de suelo, etcétera. Y por otro lado, establecer un plan de gestión. Con esos tres pilares, más o menos tienes la estructura para poder desarrollar un proyecto de compensación.
Referente a conceptos previos, es necesario esa elección de la parcela. ¿Cómo podemos, en el caso de España, elegir una parcela adecuada para un proyecto de absorción? Bueno, pues tenemos diferentes fuentes. Por ejemplo, la información que te da el catastro. El catastro te identifica terrenos que pueden ser susceptibles de ser proyectos de compensación. En este caso, haciendo una búsqueda, puedes saber la tipología y el uso de la superficie que tiene a la hora de analizarlo. A través de información, de una consulta, pues simplemente teniendo la referencia catastral en la página web del catastro te da toda esa información, o a través de métodos como el SIGPAC, es decir, podemos identificar perfectamente diferentes parcelas que puedan ser susceptibles de realizar una plantación, en la que ahí te da toda la información vinculada al tipo de suelo, en este caso si hubiera arbolado existente o no, y los recintos en los que se componen. Por tanto, tanto el catastro como el SIGPAC son unas herramientas muy interesantes a la hora de buscar un terreno apto para desarrollar un proyecto de absorción. Respecto a qué parcelas son potencialmente aptas para establecer un proyecto de absorción, esto lo marca el estándar de la Oficina Española de Cambio Climático, que en este caso tiene una serie de requisitos o criterios a la hora de discernir qué suelo se puede o no se puede realizar un proyecto de compensación, para a su vez utilizar su metodología y características específicas para plantar y generar créditos de carbono para compensar la huella de las empresas. Principalmente lo que te pide que sea una parcela no forestal, al menos desde diciembre de 1989. Esto tiene un sentido, puesto que en el protocolo de Kioto se estableció una fecha de referencia, que fue los niveles de CO2 existentes en el año 1990, si recordáis del módulo anterior, y a partir de ahí todas las nuevas superficies forestales que se incrementaran o que se añadieran se podían considerar como sumideros de carbono. En este caso no tenían en cuenta, a efectos de los proyectos de compensación, las masas forestales preexistentes. Sí que realizan su función a través de la fotosíntesis, sí que son verdaderos sumideros de carbono, pero a la hora de incentivar medidas y desarrollar proyectos de compensación se estableció esta fecha como referencia. En la propia ficha SIGPAC, como parece obvio, no tiene que estar calificado como un terreno forestal. Aquí lo que se pretende es incrementar la superficie de bosque, no los bosques existentes. Eso se puede hacer a través de la ficha SIGPAC o incluso una base de datos que se llama el Corine Land Cover de 1990, volvemos a tener de referencia ese año, en el que se estableció una categorización de diferentes tipos de usos de suelo en Europa, y nos puede servir de referencia para poder acreditar de que ese terreno que hemos seleccionado cumple o no con ese requisito. Se excluyen dentro de los proyectos de absorción los terrenos urbanos y urbanizables. En principio, los proyectos de absorción no se pueden hacer dentro de una ciudad. Estamos hablando de un terreno rústico en general para poder hacer. Y dentro de una catalogación más detallada de suelo, pues sí, se puede hacer en terreno no urbanizable común, no urbanizable de protección especial, de protección ecológica, etcétera. Pueden existir figuras de protección de ese bosque que son compatibles con un proyecto de compensación. Por tanto, tipología de proyectos inscribibles. Pues nos ponemos un poquito cómo funciona la Oficina Española de Cambio Climático para poder contextualizar. La Oficina de Cambio Climático tiene como tres secciones, lo que llaman la sección A, que es el registro de huella de carbono. Es donde las empresas calculan la huella y notifican de sus emisiones anuales al Ministerio. Es lo que se llama la sección A. La sección B, que es el objeto de este módulo, que es donde se desarrollan y se inscriben los proyectos de absorción, que vamos a hablar a continuación. Y la sección C, que es la que se registra esa transacción de créditos de carbono respecto a los proyectos y las huellas de carbono inscrito, que es la sección denominada compensación de huella. Recordaréis del módulo anterior que os había sacado unas bases de datos o un acceso de Verra en el que se podían ver las transacciones de créditos de carbono que se generaban en un proyecto y las que se iban quitando o eliminando porque se cancelaban a favor de compensación de huellas. Por tanto, en este módulo vamos a centrarnos en la sección B, que es la de proyectos de absorción de carbono, y establece dos tipos de
de proyectos. Por un lado, los proyectos de tipo A, que se basan en los conceptos que os he dicho anteriormente, que son repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo, buscar parcelas que no fueran un bosque en el año 90 y que ahora fueran bosque. Por tanto, estamos buscando terrenos agrícolas, terrenos urbanos que no estén dentro del casco urbano con las limitaciones que os había dicho anteriormente, y zonas de pastos y de matorrales, y en el momento que inicias el proyecto transformarlo en un bosque. Y por otro lado existe lo que se llama la tipología B, que son actuaciones especiales vinculadas en zonas forestales incendiadas para restablecer la masa forestal existente. En España, por desgracia, tenemos noticias de que todos los veranos se queman mucha superficie forestal. Pues era una pena no poder invertir en desarrollar proyectos sumideros para poder restaurar esos espacios. Por tanto, el Ministerio ha establecido esas dos tipologías. El A, para transformación de tipos de usos de suelo a forestales, o el tipo B, terrenos que ya eran forestales, pero por una eventualidad como puede ser un incendio, se pueda restablecer la masa forestal existente, y de igual manera pueden computar a efectos de generar créditos de carbono. Respecto a otros criterios adicionales, además de la tipología y la calificación del suelo donde se van a implementar, para poder definir un proyecto de compensación establecemos unos mínimos de actuación que están marcando 1 hectárea, es decir, se intenta tener una envergadura mínima a partir de ahí que realizar un proyecto. Buscar también que la fracción de cabida cubierta de las copas, es decir, que los árboles en estado de madurez puedan cubrir el 20% de la superficie total de la parcela que hemos seleccionado, y que la altura potencial de los árboles pueda llegar a 3 metros, es decir, intentar buscar terrenos en los que un árbol esté en unas condiciones más o menos óptimas para el desarrollo y su crecimiento normal. El periodo de permanencia mínimo de 30 años y establece una cláusula de efecto retroactivo, es decir, podemos encontrar parcelas en las que ya se ha hecho una repoblación y podían cumplir los criterios que te marca el Ministerio, que se basa principalmente en que esa plantación se haya hecho posterior a la campaña 2012-2013, es decir, si ahora mismo encontramos terrenos que se han plantado posterior a esa fecha, si eran en terrenos que cumplían los requisitos que he comentado anteriormente, se puede inscribir con efecto retroactivo como un bosque sumidero. Y vinculado a ese periodo de permanencia es necesario, como no, establecer un plan de gestión o de mantenimiento. Es decir, el promotor del proyecto de compensación tiene que comprometerse, valga la redundancia, a mantener ese bosque durante un mínimo de 30 años para que tenga su cierta viabilidad. Y a partir de ahí se establece una metodología que te marca cómo se hace la cuantificación de las absorciones y el CO2 que absorben esos árboles, que a su vez se traducen en los que hemos denominado los créditos de carbono. Y hay dos tipos de cálculos, el cálculo ex post y ex ante. El ex ante corresponde de cálculos a futuros respecto a estimaciones. Es como un análisis de qué ocurrirá con ese bosque si se cumple el plan de gestión forestal y los crecimientos habituales que están estimados en función del tipo de especie. Y por otro lado el cálculo ex post, que son datos reales de la propia masa, donde se establecen mediciones in situ y se mide la altura de los árboles, el diámetro del tronco, es decir, vamos teniendo la cuantificación de esa biomasa o ese CO2 absorbido realmente en los árboles. Respecto a los cambios de uso de suelo, pues aquí os pongo un extracto que podéis consultar en la Oficina Española de Cambio Climático sobre la tipología de los suelos que es necesario tener para que puedan ser acreditados, y utilizando de referencia esa fecha de 1990. Entonces, a la hora de inscribir un proyecto en la Oficina de Cambio Climático, debemos de demostrar ese cambio de uso de suelo en el caso de tipo A. Como os había comentado antes, tenemos la capa Corine-Lancover de 1990, donde podemos ver qué catalogación se dio a ese suelo
en esa fecha, y adicionalmente hay otra serie de información complementaria que lo puede avalar, como pueden ser datos catastrales, la información del SIGPAC, donde también hay una definición del tipo de uso de esa parcela, fotografías aéreas y otro documento oficial que puedan ayudar a acreditar de que esa parcela cumple con los criterios que establecidos, que en este caso estamos hablando de tipo A, que es intentar demostrar que no ha sido un bosque con fecha posterior a 1990. Respecto a los cambios de uso de suelo, tenemos que demostrarlo a través de fotografías aéreas o de imágenes de Corine Lancover o diferentes tipos de acreditaciones. Os pongo que esto es muy visual, una acreditación histórica del uso de suelo. En mi experiencia, no solamente utilizamos información del cadastro, del SIGPAC, sino que algo más visual es entrar en diferentes visores que te permiten acceder a la parcela en cuestión que vais a analizar y poder pasar por debajo de ella diferentes imágenes de vuelos que se han hecho históricamente sobre nuestro territorio nacional. Está el famoso vuelo americano de los años 40 y 50 y diferentes vuelos del año 86, del año 90, en el que se puede ver perfectamente de manera gráfica la evolución de la vegetación sobre la parcela. Y esto es una manera de acreditarlo bastante buena. El mapa que veis arriba a la derecha de colores verdes es un extracto de lo que sería la imagen que nos da el Corine Lancover con una codificación de colores que lo que te permite es determinar si esa parcela está dentro de los colores que corresponden a un bosque o no. Simplemente eso es otra manera complementaria de acreditar que eso no ha sido un bosque. Potencialmente, posteriormente, lo que hay que realizar es, en función de la superficie que se vaya a abordar, si afecta a alguna zona protegida de Red Natura 2000, Red LIC, zonas CEPA, y en función de la superficie a desarrollar, si es necesaria una tramitación ambiental o una consulta previa, etcétera. Y respecto a la metodología de cálculo de absorciones, pues por hacer un poquito más detalle de lo que comentábamos, que no era simplemente la función fotosintética de los árboles, simplemente se basa en esos flujos de carbono, esa capacidad que tienen los árboles a través de toda su estructura completa respecto al tronco, las raíces, las ramas, la copa, las hojas, que es un sistema integral que a través del proceso fotosintético va capturando CO2 de la atmósfera y lo va depositando en sus células vegetales, convirtiéndolo en celulosa y en madera, ¿vale? Y esos estudios que realiza principalmente instituciones en España como el INIA, dependiente del CSIC, nos permite generar fórmulas que nos van dando información sobre el volumen de madera, la densidad de la copa, los factores de creación de biomasa. Por tanto, la cantidad de CO2 acumulada en los árboles es un conjunto de variables taxométricas vinculados a mediciones de los árboles, que tiene su complejidad, y ahí veis una fórmula de qué valores se tienen en cuenta y qué ecuaciones se consideran para poder cubicar o cuantificar el CO2 de una manera científica que existen en los árboles. Ahí os pongo un ejemplo de una comparación de un Pinus pinaster respecto a un Quercus, un pino respecto a una encina, de la capacidad que veis en la última columna de kilogramos de CO2 por árbol que es capaz de absorber. 276 kilos por árbol o 401 en el caso del Quercus. Por tanto, existe un ranking, y a la hora de desarrollar un proyecto de compensación es muy importante, en función de la zona climática en la que nos encontremos, hacer una adecuada selección de especies en las que buscaremos especies autóctonas, pero sí que hay que tener en cuenta un poco la capacidad que tienen las especies de absorber o más absorciones, y a partir de ahí establecer un cálculo ex ante y ex post, es decir, hacer una estimación en el momento de la inscripción para que el Ministerio pueda tener una referencia de cuántos créditos potenciales se pueden generar en ese proyecto. Una tabla muy significativa del ranking de especies en función de su capacidad de absorción. Como podréis adivinar, el eucalipto, las sugas, los cedros, los chopos son los que comandan el ranking el top 5 de capacidad de absorción respecto a otras especies de crecimiento más lento, donde su capacidad de absorción de CO2 es más limitada. A la derecha veis las tablas cuantificadas en función de esas fórmulas, esas ecuaciones que os he comentado antes, en la que en función de los árboles que plantes de cada una de las especies y a lo largo de los años te va dando
aumentando las toneladas de CO2 que van capturando por árbol. Por tanto, es necesario ese seguimiento de las absorciones. De hecho, cada 5 años se realiza un cálculo ex post con mediciones en campos del tamaño del árbol, las mediciones del tronco, de la copa, para poder ir actualizando esas ecuaciones y teniendo un valor mucho más próximo a la realidad de los créditos de CO2 que va a generar ese proyecto. Existen procesos de análisis de posibles desviaciones o de recálculo, es decir, cuando puede ocurrir algo en la masa y los crecimientos no son los normales que estaban previstos tanto para la especie como por la región bioclimática en la que esté, en la que se pueden ver un diagrama con diferentes salidas, incluso que pueden darse de baja un proyecto porque no se están cumpliendo los objetivos que se marcan, o hay que volver a inscribir o realizar nuevos cálculos. Por tanto, a lo largo de la vida del proyecto es algo cambiante y dinámico en la que poco a poco se va haciendo un seguimiento. Ese seguimiento vinculado a ese plan de gestión que os pongo como en este apartado, que lo que hay que decir es un poco qué actividades tienes que hacer en ese bosque para tener un adecuado mantenimiento y que los árboles y las especies que en ellos están, ¿vale?, vayan teniendo un crecimiento adecuado a su especie y la capacidad de toneladas de CO2 que pueda absorber sean los más próximos a lo que está cuantificado científicamente. Por tanto, a la hora de marcar ese plan de gestión o ese plan de mantenimiento, es importante determinar qué especies, la elección de las especies que más fijan, la vegetación potencial o las estaciones de referencia que se utilicen, y una vez determinadas las especies y el marco de plantación, la distancia de separación entre cada una de ellas, se pone en marcha ese programa de mantenimiento, y a partir de ahí, cada 5 años se realiza ese análisis ex post donde se van verificando in situ los crecimientos de los árboles. ¿Vale? Otro de los documentos mínimos que debe tener un plan de compensación es el documento firmado por el titular del terreno. En general, las absorciones que se generan o los créditos de carbono son propiedad del titular o el propietario de la tierra. Por tanto, es el encargado de mantener el proyecto y de conservarlo en las condiciones necesarias. Y finalmente, el proceso de registro de la disponibilidad de los créditos de carbono. Bueno, existe una documentación administrativa, que ahí veis en función de que si es tipo A o tipo B, os recuerdo, tipo A, cambio de uso de suelo, tipo B, zonas incendiadas, en la que hay que incluir esa documentación que os he comentado al principio, acreditativa, y demostrar que el uso del terreno no era forestal, lo que habíamos visto con la información SIGPA, con las fichas de catastro, o las imágenes del Corine Lancover, o las propias imágenes aéreas de los diferentes vuelos que a lo largo de los últimos años se han ido produciendo en diferentes partes del territorio español, y una serie de documentación como compromiso de permanencia del proyecto, la titularidad del propietario y una pequeña cálculo previo de cuántas toneladas se van a generar, y se registran en el ministerio, y a partir de ahí hay un proceso de validación en el que se comprueba de que toda esa información es correcta y veraz y que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico. Esto es un ejemplo de una calculadora en la que se pone en práctica lo que os he comentado, es decir, la definición de las parcelas, su superficie, y a partir de ahí poder establecer cuánta es la cantidad de créditos de carbono que está prevista para ese proyecto. Esto es otra documentación complementaria, y a la hora de utilizar esa calculadora es importante tener en cuenta un concepto que se llama la bolsa de garantía. Para cubrir posibles problemas, contingencias, incendios, una plaga o una enfermedad que afecte a un proyecto de absorción, el Ministerio te retrae un 10% de los créditos de carbono que has absorbido con ese proyecto a efectos de dejarlo en un bolso de garantía. Por tanto, el Ministerio te establece una cantidad de toneladas o créditos de carbono totales en el periodo de permanencia, te adelanta un 20% de las mismas de cara a incentivar este tipo de proyectos, porque si tienes que esperar a que los árboles crezcan, a lo mejor la inversión y generación de créditos en los proyectos de compensación no son muy atractivas, simplemente te adelantan un 20%, y de todo lo que te van adelantando te van detrayendo un 10% a efectos de bolsa de garantía. Por tanto, hay un concepto que se llama las toneladas de absorción disponibles, que son las que realmente se transforman en créditos de carbono y sirven para compensar la huella de carbono de las empresas.
El tema de la cesión de las emisiones va vinculado, como os he dicho, a la titularidad de las mismas, que va realmente vinculado al titular o al propietario del terreno. Por tanto, tiene que haber un documento en el que el propietario del terreno pueda ceder a un tercero esas toneladas o a un cliente final, puesto que tiene que haber una cesión por parte del titular del terreno a los destinatarios finales de los créditos. Os pongo ahí, por ejemplo, unas imágenes de un ejemplo práctico de 4 parcelas que se han hecho en una zona de Asturias, en la que se ha hecho una selección de especies, pues el serval, el pino silvestre, los perales, en la que en función del año de plantación y los árboles que se van a plantar, se aplica esos coeficientes que os había enseñado en la tabla y te va dando las toneladas de CO2 total. Por tanto, en una repoblación en la que en este caso son casi 4.000 árboles que se plantan en esas parcelas, que tienen una superficie de 3,75 hectáreas, tenemos unas toneladas previstas de 690 para el periodo de permanencia de 30 años, se adelantan un 20%, nos quedamos en 140, y las cedidas al bolso de garantía son 13, por tanto las toneladas disponibles, que serían los créditos de carbono que generarían este proyecto en concreto, serían 127. Es un ejemplo práctico de una calculadora que es muy útil, que la podéis descargar de la página web de la Oficina Española de Cambio Climático, y podéis ver un poco, en función de la superficie que tengáis o los árboles que queréis poner, os da una referencia de la capacidad que pueda tener un proyecto de compensación a la hora de generar créditos de carbono. Cuando se registran en el Ministerio, te dan un certificado acreditativo. Esto es un ejemplo de un proyecto que hemos hecho para la red de supermercados Alimerca. Ha hecho un proyecto sobre casi 4 hectáreas en una zona de Asturias, y ahí el propio certificado te está diciendo esos datos, las toneladas que se retiran para el fondo de garantía y las toneladas disponibles. Y ahí veis en una de las columnas que pone los códigos de unidades de absorción, se establece una codificación a cada una de las toneladas. Es lo mismo que hacen los estándares BER internacionales. Cada crédito de carbono tiene un valor único y que sirve para hacer esa trazabilidad y evitar la doble contabilidad, para que cada vez que se retiran créditos de carbono de este proyecto a favor de una huella para una compensación, pueda tener una codificación y se pueda ver exactamente que se han generado y han sido certificadas. Adicionalmente, todos los años los desarrolladores de proyectos de compensación reciben una notificación por parte del Ministerio donde te da un poquito el saldo de las toneladas que se han ido retirando y cuántas toneladas te quedan y las recargas que va habiendo. Porque a efectos de generación de créditos te adelantan el 20%, pero el resto de créditos que quedan cada año, según va creciendo la masa, a año vencido te van recargando más toneladas, más créditos de carbono. Y poco a poco, a lo largo del periodo de permanencia, cuando llegues en el año 30, tendrás disponibles tantos créditos de carbono como se habían marcado en la calculadora. Y finalmente, el Ministerio establece publicaciones o el informe anual de los proyectos de absorción. Ahí ves, por ejemplo, los que se han registrado en España, las comunidades de Galicia, incluso Castilla y León, a través de Burgos o la Comunidad de Madrid, es donde marcan donde más proyectos de absorción hay registrado. Vamos viendo las toneladas disponibles de los proyectos de absorción. Os comenté que en el año 2014 fue cuando se creó el registro, y en el año 22 estamos hablando de casi 369.000 toneladas de créditos de carbono para compensación. Y una pequeña gráfica donde veis el compromiso de las empresas y las organizaciones en calcular la huella de carbono y registrarla, esa línea azul que veis en el gráfico, pero cómo las empresas que calculan y que compensan y reducen, la velocidad de ascensión es un poco más ralentizada. Por tanto, esto es un problema que nos afecta a todo. Los proyectos de absorción vamos viendo que cada vez hay más disponibles, el estándar español funciona y lo único que falta es aprovechar esa bolsa de créditos de carbonos disponibles para ir usándola para neutralizar las emisiones a la hora de efectuar el cálculo de huella de carbono de las empresas. Pues muchas gracias, espero que os haya sido de interés y esta pequeña aproximación a lo que son los proyectos de compensación y los conceptos que en ellas se tratan, y animaros a seguir luchando contra el cambio climático porque lo agradeceremos todos. Muchísimas gracias.